La despedida. Hace años, si alguien me hubiera dicho que yo viviría algo paranormal, simplemente le juzgaría de loco, porque yo era de mente muy cerrada. Yo no creía en nada de todo esto. Y es que pasa, en mi caso, que hace un tiempo, cuando aún vivía con mis papás, tendría yo unos 17 años, pues aún estaba en la preparatoria. En ese tiempo, mi abuelito, quien había quedado viudo un par de años atrás, vivía con nosotros. Él trabajaba de velador en una fábrica en las afueras de la ciudad. Y cada noche antes de irse al trabajo, él se subía a su bochito y se iba a paso lento, porque ese carro ya estaba viejito, como él. Por esa razón, mi madre siempre se angustiaba. Tenía miedo de que ese carro le provocara algún accidente a mi abuelo. Mi madre era muy sobreprotectora con él. Así que cada noche, mi madre le pedía al abuelo que nos marcara desde la caseta en la que él trabajaba, para saber que había llegado bien. Y asimismo, por las mañanas, también le pedía que nos marcara cuando ya viniera de regreso a la casa. Aquello era una completa rutina de día a día para saber que el abuelo estaba bien. Una noche recuerdo que él salió a trabajar como de costumbre. Se subió a su bochito y se fue. Y todo tranquilo. Pasamos la noche normal. Y al día siguiente, yo me acuerdo perfectamente que yo no tenía clases en la prepa. Y esa mañana no habíamos recibido llamada del abuelo, lo cual le preocupó a mi mamá. Y pues en ese tiempo aún no era popular el uso de los celulares, así que nadie teníamos alguno. Mi mamá esa mañana se fue preocupada a trabajar, y como yo me quedé en la casa, mi mamá me encargó que estuviera al tanto del teléfono, por si el abuelo llamaba. Todos se fueron a sus labores, y yo me quedé solo. Prendí mi PlayStation y me puse a jugar. Habrán pasado unos 40 minutos de que todos se fueron, cuando comenzó a sonar el teléfono de la casa. Yo contesté, y era mi abuelo. La llamada tenía muy mala señal. Se escuchaba un poco cortado o distorsionado. Y en aquella charla, que fue muy corta, mi abuelo me dijo que mi madre estaba preocupada por él, que le dijera que él se encontraba con bien, que no había nada de qué preocuparse. Yo le pregunté que por qué aún no regresaba a la casa, pero él ya no me contestó porque se cortó la llamada. Ante esto, lo que yo hago es marcar al trabajo de mi madre para decirle que el abuelo estaba bien. Cuando la secretaria me toma la llamada y le pregunto por mi madre, se me informa que mi mamá había salido en cuanto llegó al trabajo, porque marcó a la caseta del abuelo y le dijeron que a mi abuelo le había dado un infarto justo antes del amanecer y lo habían llevado al hospital. Mi abuelo murió esa mañana y murió un par de horas antes de que yo recibiera esa llamada, donde claramente hablé con él. Yo estaba impactado de saber que había hablado con un fantasma. Y sé que, de alguna manera, él necesitaba despedirse. Por eso realizó esa llamada, para hacernos saber que, en el más allá, o donde él estuviera, él se encontraba bien. Y así fue la última vez que escuché su voz, en aquella bocina del teléfono, en aquella despedida. El muerto. A mi papá le pasó algo muy extraño.
Hasta el día de hoy no sé si fue algo en realidad paranormal o simplemente una situación que ya le tocaba experimentar en su vida. Hace mucho tiempo vivíamos en una casa que se nos había heredado por parte de mi abuelo. Era una casa muy vieja, en una ciudad al centro del país, y por la estructura de la casa y su antigüedad, la gente siempre nos decía que de seguro en esa casa habría dinero enterrado, y más cosas que nunca le dimos importancia. Sí sabíamos de que había casos de casas viejas donde por suerte se encontraban dinero, pero en el caso de mi padre, no era como tal su intención el ponerse a buscar y destruir media casa para encontrar un tesoro. Además, siempre se decía que si el dinero es para alguien, de alguna manera y sin tener que buscarlo, el dinero saldría, porque de lo contrario, maldiciones se liberarían y más cosas que escuchábamos a menudo. Y ahora comprendo que la vida pone a cualquiera en lo más profundo de las más oscuras complicaciones, pues mi padre, en una mala racha, perdió su negocio y se quedó sin trabajo. Los ahorros también los perdió a causa de un fraude que le hicieron. Por lo tanto, estábamos prácticamente en la quiebra. Y pues, eso puso a mi padre en un momento de desesperación. Por lo tanto, decidido, y con parte del dinero que le quedaba, contrató a unos especialistas en buscar tesoros, los cuales llevaron sus aparatos muy sofisticados. Aquellos hombres, que eran dos, estuvieron escaneando la casa un par de días y, acorde a sus datos, detectaron 3 puntos posibles donde los rastreadores les indicaban que estaba el dinero. Así que, sin tiempo que perder, se pusieron a cavar 2 hoyos y a tumbar una pared. En uno de los hoyos, en el área de la cocina, aproximadamente a 1.5 metros de profundidad, encontraron el dinero y pues felices todos. Aquello era como de película. Mi papá les dio una parte a aquellos hombres acorde al trato que hicieron, y lo demás lo usó para reestructurar su negocio. Y aparentemente todo iba muy bien. Sin embargo, mi padre nos contaba que comenzó a soñar con un hombre que lo atormentaba, que le reclamaba por haber sacado aquel dinero. En aquellas pesadillas, ese hombre lo amenazaba de que mi padre pagaría un alto precio por tomar lo que no era de él. Mas a esto mi padre no le daba mucha importancia. A nosotros sí nos daba un poco de miedo, y no sé si en realidad fue una cosa paranormal o simplemente, como comenté al inicio, algo que ya le tocaba vivir a mi padre. Pero al par de meses de que ocurrió aquello del tesoro, mi padre enfermó de cáncer y solo vivió un par de meses más. Fue muy triste eso, y pensamos que de cierto modo sí había un fantasma que cuidaba ese dinero. Pero también sabemos que así es la vida. Un día de repente todo cambia completamente y nos acaba. Por ello es que las conclusiones de este caso las dejo a su criterio. El deforme. Me siento contento de poder compartir una historia en este canal, y sé que sin duda es complejo pensar en cómo la vida nos va poco a poco carcomiendo, cómo nos va desmoronando, simplemente a modo de proceso natural. Y es que cualquiera estamos expuestos a los estragos del tiempo y de la edad, pero también hay casos como el que les voy a compartir, donde me pongo a pensar que hay personas que se llevan todos los méritos del sufrimiento que viven. Sé que está mal decirlo así,
pero iniciaré contándoles que cuando yo era niño, en la colonia que vivía, estoy hablando de hace unos 30 años, en aquella colonia y sobre la misma calle, vivía una señora ya de edad, de buena posición económica, porque eso sí, vivíamos en una colonia un tanto popular, pero ella tenía muy bonita casa y muy bonito auto. Además, esa señora tenía un hijo llamado Tadeo, el cual ya era un señor de unos 40 años. Él padecía un tanto de sus facultades, pues se dice que, de joven, él era muy desmadroso y le gustaba emborracharse e ir en su auto a conquistar chicas por las noches. Se dice que las acosaba y él se sentía el galán del barrio. También se comenta que en una de esas noches él iba muy ebrio en su auto y se accidentó. Como resultado, Tadeo quedó desfigurado de la cara. Había perdido un ojo y además no quedó muy lúcido en sus facultades mentales debido a aquel fuerte golpe. Y por esta última razón, él ya no pudo hacer una vida normal. Se la pasaba en su casa encerrado y su mamá buscaba mantenerlo oculto porque le daba vergüenza mostrarlo así a la gente, porque todos lo miraban con desprecio, con morbo y se la pasaban especulando cosas. Además de eso, la gente acusaba a aquella señora llamada Tadeo de estar pagando un alto precio por el simple hecho de ser ateos. Así es, ellos no iban a misa, y en la colonia se decía que todo lo que les pasaba era un castigo de Dios por no ir a misa y por no creer en la fe católica. También se decía que Tadeo, antes de que le pasara toda aquella tragedia, gustaba de jugar a la ouija y había intentado convencer a algunos de los vecinos y a algunos cercanos para jugar con él. E incluso se decía que había logrado invocar algunos demonios y cosas así, cosas que murmuraba la gente y que lo único que hacía era asustarlos. Y por ello, prácticamente decían que esa familia estaría maldita por esa razón. Con el paso de los años, la mamá de Tadeo fallece y Tadeo siguió viviendo solo en esa casa. Y como tenía que suceder, nadie de sus familiares se hizo cargo de él. Por lo tanto, terminó siendo un vagabundo y teporochito que merodeaba las calles, comiendo de la basura o de lo que la gente le daba. Y Tadeo se la pasaba haciendo piropos a las muchachas. Era muy pervertido y se sacaba los genitales para mostrarlos a las mujeres. A mi mamá él llegó a tocarla, pero mi mamá sí lo cacheteó y varios de la cuadra sí llegaron a golpearlo porque sí era muy molesto y no había nadie que ayudara. La policía incluso no se lo quería llevar tampoco. Con el tiempo, Tadeo fue perdiendo más su lucidez mental y alucinaba. Gritaba en las calles que el diablo se lo quería llevar y lloraba arrinconado en alguna esquina o en el patio de su casa. Porque, eso sí, él seguía teniendo su casa en terrible estado, pero él seguía llegando ahí para dormir. Tenía la casa llena de perros y de basura. Su insistencia al decir que el diablo lo visitaba por las noches y que se lo quería llevar era mucha. Era lo único que repetía. Él decía que ya pronto era su hora de morir, pero él no quería morirse. Pero el diablo simplemente no lo quería perdonar. Todo eso que él decía para todos era no más que una locura que Tadeo repetía una y otra vez. Y sé que difícilmente alguien le iba a creer. Una noche recuerdo que mi madre me dijo que regresando de la tienda vio a Tadeo. Se lo topó frente a frente.
y que Tadeo le hizo una risa que parecía diabólica. Parecía invadido por la locura completamente y por su aspecto físico deforme. Aquello era muy aterrador. Mi madre solamente siguió su camino cambiándose a la acera de enfrente. Aquella noche, los gritos de Tadeo en la madrugada, junto con los ladridos de los perros, no dejarían dormir a los vecinos. Pero, para gusto de muchos, los días siguientes a esa noche que mi madre lo vio, Tadeo desapareció de la vista pública. No estaba por las calles como de costumbre, lo cual era muy cómodo para los que vivían en las cercanías, pues ya no tendrían que lidiarlo. Sin embargo, era cosa de tiempo para que esa comodidad se perdiera, pues un fétido y asqueroso aroma salía de la casa de Tadeo. La gente de inmediato comenzó a sospechar que algo le había pasado y posiblemente ya se encontraba muerto en su casa. Así que de inmediato llamaron a las autoridades, las cuales acudieron. Al entrar en aquella casa, los policías encontraron el cuerpo de Tadeo en muy mal estado. Al parecer, se había estado flagelando. Él tenía el cuerpo muy lastimado y partes de este habían sido comidas por sus propios perros. Además de esto, al parecer, Tadeo estaba abrazando un Cristo de madera al momento en que fue encontrado. Fue una muerte muy rara, pero por lo que se decía, él quería buscar ayuda en Cristo para que le salvara del demonio. Sin embargo, no fue suficiente para que el diablo viniera a acabar con la vida de Tadeo. Y pues, la gente decía que él mismo había invocado su final desde los tiempos en que jugaba a la ouija y había traído su desfortuna. Años después de que yo me fui de ese lugar, supe que el fantasma de Tadeo se había visto en algunas ocasiones rondar por las calles, como en aquellos años que se le veía vagar, y en parte, en esta historia, yo creo que él mismo se forjó ese destino, por no andar en buenos pasos. Más allá de las cosas que pudieran ser paranormales, o si un demonio que él invocó vino por él, creo que todo detonó en su irresponsabilidad y en querer vivir una vida desenfrenada, y por ello terminó viviendo aquella vida de pesadilla y siendo conocido como Tadeo el Deforme. Si te han gustado estas historias, te pido que me ayudes con un like, comentando o compartiendo. Antes de irnos, quiero mandar saludos a Brian Montufar y a su familia, que siempre se reúnen para escuchar los episodios. También quiero mandar una felicitación de cumpleaños para Agustina Leiva, que días atrás fue su cumpleaños. Muchas felicidades, Agustina, te mandamos un abrazo de parte de toda la comunidad. Y así podemos ir en paz. Nuestra noche de relatos y leyendas del gato ha terminado.